Soy Carmen Ayuso, jefe de servicio de genética médica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, en España. Y voy a ofrecerles la traducción de esta presentación que hizo el profesor Ian McDonald. El profesor Ian McDonald está encantado de proporcionar esta información para la Fundación de Investigación en Coroideremia, Choroideremia Research Foundation. La coroideremia es una distrofia hereditaria de la retina lentamente progresiva. Se clasifica como una enfermedad rara, ya que afecta a alrededor de 1 de cada 50.000 personas en la población general. Está causada por mutaciones de pérdida de función que afectan al gen de coroideremia. Se hereda con un patrón recesivo ligado al cromosoma X y por ello afecta principalmente a varones, aunque a veces puede afectar a mujeres. Es responsable de alrededor del 4% de los casos de ceguera. En las imágenes puede verse una evolución clásica de coroideremia en un varón afecto. A la izquierda, un adolescente con coroideremia. Este paciente puede haber tenido ceguera nocturna en la infancia precoz y un fondo de ojo con aspecto moteado. Con el tiempo, hacia la veintena, puede haber un estrechamiento progresivo del campo visual y áreas en el polo posterior del ojo en que la capa de epitelio pigmentario se pierde, tal y como señala la flecha. En la siguiente figura, en un paciente en sus 40 y tantos años, se puede ver la progresión que existe con la edad, de modo que pueden verse los vasos coroideos profundos bastante claramente alrededor de una pequeña área restante de la retina, mientras que tanto la mácula como el nervio óptico parecen conservarse bastante sanos. En el extremo de la derecha estaría un individuo adulto mayor, en sus 60-70 años, con tal vez un parche muy pequeño de retina funcional en la parte central de la mácula. Estadio precoz. Como se puede ver en esta imagen de la etapa inicial, hay cambios en el epitelio pigmentario de la retina en comparación con el fondo de ojo normal. Puede verse una apariencia de sal y pimienta señalada por las flechas negras, y hay áreas donde la capa de epitelio pigmentario es más transparente, lo que permite ver los vasos sanguíneos profundos en la coroides, marcados con la flecha blanca. Estadio intermedio. Desde la etapa temprana de la coroideremia hasta la etapa media hay un cambio en la capa de pigmento y es posible que esté ausente en la parte periférica del fondo de ojo, como señala la flecha negra. La capa de pigmento solo se conserva en el área central, en la figura de la derecha, y esa área delimitada por el círculo blanco es la mácula. Estadio tardío. Hay una exposición de la esclerótica blanca, una experiencia similar a la de un blanqueamiento, y una atrofia coriocapilar extensa. Puede haber una disminución de la función visual con dificultad para ver de noche, que generalmente ocurre después de los 50 años. Mujeres portadoras. Y en casos infrecuentes, las portadoras pueden mostrar síntomas graves similares a los de un varón afecto. Mujeres portadoras con signos oculares. A la derecha se observa el fondo de ojo de una mujer portadora en comparación con un fondo de ojo normal. Abajo, a la izquierda, puede verse la imagen normal de la retina, tomada con lo que llamamos una tomografía óptica coherente, OCT, comparada con una portadora de coroideremia a la derecha, y puede verse que hay un adelgazamiento significativo de la retina central, que se ve tanto en la fotografía del fondo de ojo como en la OCT, marcado por las flechas blancas. Fondo de ojo de una mujer portadora. A la izquierda puede verse una fotografía del fondo de ojo de una mujer portadora, y a la derecha la imagen autofluorescente del mismo ojo. Parece haber un moteado de la capa de pigmento que representa el deterioro del epitelio pigmentario de la retina y que aparece marcado con la flecha blanca. Diagnóstico diferencial de la retinosis pigmentaria respecto de la coroideremia, RP versus CHM. Hablemos de estos dos trastornos. Respecto de sus diferencias, en primer lugar, su forma de transmisión hereditaria. La coroideremia se hereda de manera recesiva ligada al cromosoma X. La retinosis pigmentaria se puede heredar como un rasgo autosómico dominante o un rasgo autosómico recesivo, esto es, que no están ligados al sexo, y también como un rasgo ligado al cromosoma X. En segundo lugar, los genes causantes. La coroideremia está causada por mutaciones o variaciones en el gen de la coroideremia, CHM, mientras que la retinosis pigmentaria está causada por mutaciones en más de 60 genes distintos del gen CHM. Por último, la coroideremia afecta principalmente a los hombres, pero la retinosis pigmentaria afecta tanto a hombres como a mujeres. Como se puede ver, los síntomas de ambos son similares. Muestran los mismos problemas para ver la luz en la oscuridad
y los hallazgos del electrorretinograma son también parecidos, y en las últimas etapas puede no registrarse. Los hallazgos de la OCT son similares en ambos trastornos y muestran adelgazamiento de la retina, pérdida de fotorreceptores y del epitelio pigmentario de la retina, con preservación de las capas internas de la retina y en algunos casos tubulaciones retinianas. Hallazgos retinianos de la retinosis pigmentaria respecto de la coroideremia, RP versus CHM. Estos son los hallazgos retinianos en la RP que difieren de la coroideremia en las últimas etapas. Se puede ver que el nervio óptico, marcado por la flecha blanca, es mucho más pálido, dando una apariencia cerúlea en la RP, diferente de la coroideremia. Además, los vasos sanguíneos, marcados con flechas negras, son mucho más delgados en la retinosis pigmentaria que en la coroideremia. Finalmente, hay áreas de espículas óseas pigmentadas delineadas en las áreas amarillas que se ven más comúnmente en la RP que en la coroideremia. Y finalmente, el edema macular cistoide es más frecuente en la RP que en la coroideremia. ¿Diagnosticado de coroideremia? Si le han diagnosticado clínicamente de coroideremia, hay pruebas genéticas gratuitas disponibles a través de los recursos de curechm.org. Pueden encontrarlas en la web. Y puede ver otros recursos de pruebas genéticas en esta segunda dirección web. Recursos adicionales. Aquí hay algunos recursos adicionales de Choroideremia Research Foundation y la Fundación Fighting Blindness, tanto en los Estados Unidos como en Canadá. Hay una encuesta de pacientes con coroideremia que tal vez desee consultar. Y si está interesado, puede seguir en unirse al registro de pacientes con coroideremia. Si tiene preguntas o comentarios sobre esta presentación, comuníquese con Cory McDonald en Choroideremia Research Foundation o conmigo a través de Stacy Stone en la dirección de correo electrónico. Y para obtener más información sobre sus opciones de atención clínica, comuníquese con su oftalmólogo local. Gracias por escuchar. Esperamos que haya disfrutado de esta presentación.